Buenísimo. Vamos a esperar un poquito más. Bien. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Ana, ¿ya le han entregado algunas notas conceptuales ustedes? ¿Cómo? Por el momento no. ¿No? Va, a mí no me llegó nada. ¿No los convocaron a los padres? Ah, eso sí dieron información de cómo iba a ser, pero todavía no. Ah, eso le dijeron, bien. Buenísimo. Hola, profe. Buen día, ¿cómo andamos? Bien. Buen día. Bueno, buen día, ¿cómo andan? Bueno, antes de empezar la clase, no sé si le han comentado algo de cómo va a ser este fin de ciclo este año. Ustedes saben que va a haber gente que por ahí va a tener que, hay gente que va a terminar el 30 de noviembre, hay gente que va a tener que continuar en diciembre, después en febrero. Si en diciembre digamos, no cumple con las expectativas en febrero, y si no tiene en marzo, abril. Eso más o menos se lo han explicado. Sí, sí. Sí, profesor. Bueno, Otro profesor. esto no se dijo antes porque nosotros nos enteramos como todo, nos enteramos siempre sobre la marcha, ¿no es cierto? O sea, esto en un principio no se evaluaba, después se empezó a evaluar conceptualmente, se sigue evaluando conceptualmente ahora, pero llegamos a un fin, digamos, de año, donde vamos a tener que los docentes y ver, de acuerdo al rendimiento de cada alumno, si el 30 de noviembre finaliza las materias, estoy hablando así en general, no en todas las materias es así, en los talleres también, o si van a tener que continuar, ¿sí?, en un plan de, digamos, compensación. ¿Mm? Plan de compensación está dado por diciembre, después, si no se pasa en diciembre, el plan, si no se cumplen las expectativas, se entregará en marzo, en febrero, ¿sí? Se tendrán que conectar en febrero y después tienen tiempo hasta marzo, abril para cumplir con las expectativas en cada materia o taller. Eso yo quiero que lo sepan porque por lo que me han dicho y han comentado los profesores, no solamente yo trabajo en la Piedad, trabajo en la técnica 2 y es lo mismo, ¿sí? Así que bueno, eh, dentro de poco yo les voy a pedir que por favor, ¿sí?, los que deben temas lo entreguen, ¿sí? Ya es tarde para entregar, pero lo entreguen, ¿sí? Que entreguen una tarea atrasada que no hayan hecho nunca no significa que van a aprobar, ¿está? Porque la entrega ya tenía una fecha, límite, y se sobrepasó. Hay gente que debe trabajo desde el principio de año, ¿no? O de mitad de año. Entonces, la idea es ir recuperando esos temas, ¿sí? Y yo le voy a pedir a todos, no solamente a los que no entregaron, sino a los que entregaron y estuvieron haciendo las tareas, que hay cosas que por ahí hicieron mal, las revisen, las vuelvan a hacer, porque los voy a convocar a una reunión para charlar sobre los temas. Entonces, la idea es que ustedes, ¿sí?, vuelvan a ver la teoría, yo les preparé, fíjense que no sé cuántos profesores le hicieron video, no le di tanto para leer, no les tiré fotocopias o PDFs para leer, traté de hacer la materia lo más, digamos, entendible posible, ¿sí? Es una materia que es complicada porque tiene muchos conceptos, digamos, electrónicos que ustedes no conocían. Este año vieron muchos conceptos que ustedes el año pasado no habían visto. Por eso les pido que vuelvan a ver toda la teoría, ¿sí?, los ejercicios, la resolución de atenuación, amplificación, ¿sí?, porque los voy a convocar tanto a quinto A como a quinto B y a la gente electromecánica en sexto,
hacer una charla de a 5 alumnos, ¿sí? De a 5 alumnitos, un tiempo para charlar sobre los temas vistos. La idea es que ustedes tengan en claro los conceptos, ¿sí? Que se han visto durante el año, que no se estudie ni de memoria, pero cuando yo digo algo o pregunto algo, lo sepan contestar. Esa es la idea. ¿Estamos de acuerdo? Les aclaro para que después no haya problemas, ¿sí? Y yo no sabía nada. El régimen es así, ¿sí? No es una calificación, no es, si bien ahí ustedes van a demostrar si realmente hicieron los trabajos, ¿sí? Que entienden el tema, pero no se preocupen. La gente que no apruebe para el 30 de noviembre, bueno, tiene diciembre, tiene febrero y tiene marzo-abril. ¿Está? De mi parte va a haber toda la buena voluntad, como le dije a los chicos de quinto A, para que ustedes puedan entender los temas. Ya saben, ustedes me preguntan una vez, 2 veces, yo no tengo problema en contestar todas las dudas. Si quieren una clase, se las doy, no tengo ningún inconveniente, pero lo que quiero, lo que pretendo es que ustedes sepan este tema. ¿Por qué? Porque, bueno, el año que viene van a tener una materia que se llama seguridad informática, que es la continuación de esta materia. Entonces, si esta materia ustedes no la aprenden bien o no tienen en claro los conocimientos básicos, el año que viene les va a ir mal en esa materia. Y el año que viene, seguridad informática es una materia filtro. ¿Estamos de acuerdo? En informática. Entonces, no es por culpa del profesor, sino que se empieza a complicar porque ya están cada día avanzando más sobre temas de informática más específicos y necesitan como herramienta algunos conocimientos que vemos en teleinformática. ¿Sí? Entonces, para no sufrir el año que viene, ¿sí? Traten de tener, no digo que estudien de memoria, ni que se sepan como un cuentito, sino que entiendan y razonen lo que uno va explicando. Si alguno tiene alguna duda del tema que vimos a principios de año, me lo pregunta, yo no tengo problema. Por eso les voy a pedir que a partir de ahora, ya los voy a convocar para una reunión a todos, vayan viendo todos los videos y la teoría, ¿sí? Y algo de la práctica, si bien no voy a tomar práctica, pero puedo preguntar, ¿no? ¿Cómo se saca una atenuación? ¿Cómo se saca una amplificación? ¿Por qué le ponemos el logaritmo? Acuérdense todo lo que vimos durante el año. La idea es que ustedes sepan y relacionen los temas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. De mi parte, toda la buena voluntad, pero ustedes tienen que poner de lo suyo, ¿sí? Para poder, digamos, obtener, entre comillas, el aprobado de la materia, ¿sí? Bien. Que hayan entregado los trabajos no significa que no les voy a preguntar sobre temas que ya hemos visto. Entonces, la gente que no entregó nada, no solamente tiene que ver los videos, sino tiene que volver a ver los videos la gente que estuvo cumpliendo con las tareas de la materia. Y así como les digo yo esto, se lo digo para todas las materias. Ya van a ver que va a haber profesores que los van a convocar, ¿sí? Para hacerles algunas, digamos, consultas de a ver qué es lo que aprendieron, qué es lo que no aprendieron, qué es lo que les cuesta, ¿sí? Entonces, les pido que se pongan a tono, que hagan un esfuerzo. Yo sé que fue un año medio complicado, fue para todos complicado, para los docentes. No se olviden que nosotros, no solamente yo, por lo menos, mi caso particular, ya sé, no es un problema de ustedes, pero tengo 8 cursos. Tengo 3 cursos en la Piedad y 5 cursos en la técnica 2. Imagínense corregir y dar clase, ¿sí? Este año fue tremendo para los profesores también, porque tuvimos que calificar conceptualmente, tuvimos que hacer más planillas que en un periodo normal, ¿sí? Tuvimos que cumplir con más requisitos, así que no solamente ustedes están agobiados, sino también los profesores. Hemos trabajado muchísimo, yo entiendo que ustedes tienen muchas materias, entiendo que el estar encerrado afecta, pero nos afecta a todos, así que les pido un esfuerzo más, ¿sí? Espero que el año que viene, ya esta pandemia con la vacuna, estamos deseando que venga la vacuna, se solucione, nos podamos vacunar todos y podamos regresar a las aulas
que es lo que más deseo en la vida, volver a trabajar y no quedarme encerrado en mi casa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y lo mismo a ustedes. Bueno, empezamos con la clase. Vieron que yo les dije que les di una tarea nueva, que es sobre ancho de banda, banda base, banda ancha, multiplicación por división de tiempo y multiplicación por división de frecuencia. Esta es la última actividad que vamos a hacer en el año, ¿sí? No llegamos a ver todos los temas de la materia porque la materia es muy extensa y la verdad preferí dar lo básico y lo más importante para que ustedes el año que viene en seguridad informática puedan seguir trabajando. Y no quise darle tanta teoría porque se complica. En una situación de virtualidad no es lo mismo que estar en el aula, entonces, pero lo poco o mucho que vimos, necesito, repito, que ustedes lo tengan en claro. Entonces, esta va a ser la última actividad que van a tener, ¿sí? Después de esto ya viene la gente, va a haber gente, repito, que va a estar ya directamente, la materia no, si la tiene, digamos, no sé, como promocionada, aprobada, no sé, ya no va a estar más, después va a haber gente que va a venir a recuperar, pero la idea es que la gente que recupera, por favor, si tiene que corregir algún trabajo o actividad que no hizo, que lo haga, ¿sí? Porque es importante para ver, ojalá que la gente que se vaya en diciembre o que esté en el método, en la recuperación de diciembre, pueda en diciembre, digamos, aprobar y no tener que estar en febrero o en marzo-abril, ¿sí? Así que soy todo oídos. ¿Leyeron algo? ¿Estuvieron viendo el video que les hice? Bueno, no lo hice yo, lo bajé de internet, la verdad, porque no tuve tiempo. ¿Les pareció sencillo? ¿Tienen alguna duda de banda base? ¿Lo estuvieron viendo? Ustedes me dicen. Yo la verdad, profe, no pude ver ningún video todavía. Estuve Bueno, haciendo otras tareas. sí, bueno, Pero yo también no he visto todavía ningún video. bien, bueno. Entonces, yo les voy a dar una clase ahora, ¿sí? De los videos que yo les entregué el otro día para que vean y pregunten para que puedan hacer la actividad. Si hay alguna actividad que me quieran preguntar después que termine la clase de otros temas que hemos visto, me pueden preguntar ahora. Aprovechen, ¿sí? Esta clase virtual. Bien, vamos a empezar entonces. ¿Lo ven en la pantalla? Sí. Sí. Bueno, el tema a tratar es banda base y banda ancha. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos los cables, dijimos que el cable coaxial trabajaba? Había dos tipos de cable coaxial. ¿Alguno me puede decir e indicar qué tipos eran? ¿El qué, perdón? El cable coaxial había dos tipos. Uno era el coaxial. Sí. El partens. No, coaxial, cable coaxial. No, el par trenzado es otro cable. Cuando vimos cable coaxial, ¿sí? Había dos tipos de cable coaxial. ¿Alguno me puede decir, si no se acuerda? Tenía que ver con el tamaño del coaxial, con las dimensiones del coaxial. ¿No era uno fino y el otro? Perfecto. Había dos tipos de cable coaxial, uno delgado o fino y el otro grueso. Muy bien. ¿Sí? Bien. Y en base a la construcción de ese coaxial, el cable trabajaba en dos protocolos. ¿Alguno se acuerda? Era 10 en base 5 y 10 en base 2. Correcto. 10 en base 5 y 10 en base 2. ¿El 10 en base 2 era para el coaxial delgado o para el coaxial grueso? Estamos haciendo un repaso de los temas vistos anteriormente. ¿Cómo, profe? El protocolo 10 base 2, ¿era para un coaxial delgado fino o para un coaxial grueso? ¿Qué les parece? Para uno fino.
para uno fino. El 10 base 2, muy bien, es para un coaxil fino o delgado. Y el 10 base 5 se refiere al otro cable coaxil. Vayan tomando nota de esto, ¿no? Porque estos son temas que hemos visto anteriormente. El 10 base 5 era para el coaxil grueso. ¿Alguien me puede decir qué significaba el 10? ¿Qué era el 10? ¿Qué significaba? ¿En qué unidad estaba ese 10? O sea, yo armaba con un coaxil delgado, ¿sí? Uso 10 base 2, armaba una red. ¿Qué velocidad tiene esa red como máximo? Profe, ¿el 10 no era algo relacionado con los bits? Sí. ¿Pero qué unidad tiene? O sea, si es algo relacionado con los bits, ¿de qué estamos hablando de la red? ¿De la ¿Velocidad? de la tasa de, ¿sí? La tasa de bit o de la velocidad? Muy bien. Entonces, ¿qué unidad tenía ese 10? Megabits por segundo. Muy bien. O sea que esa red, si yo armaba una red, tenía un cable coaxil y armaba con ese cable coaxil una red de computadoras, ¿sí? Tiene una velocidad máxima de 10 megabits por segundo. Bien. ¿Se acuerdan que después de 10 venía qué palabrita? Base. Base. ¿Y qué significaba muchos cuando hicieron el trabajo práctico anterior pusieron 10 megabits por segundo. Base no lo definieron. ¿Qué era la base? La banda base, ¿no era? Muy bien. El tipo de banda que trabaja ese cable. Fíjense que dice acá, banda base, ¿ven? ¿Ven que dice banda base? O sea que ese cable o ese protocolo trabaja a banda base, no trabajaba a banda ancha. O sea, banda base. ¿Y el 2 qué era? O el 5, dependiendo del tipo de cable. ¿Qué les parece a ustedes que era? Era la distancia entre Era la distancia, X, algo sí. así, no me acuerdo muy bien. Entre el transmisor X, y receptor, y viceversa. Bien, ¿y qué es el 5? ¿Qué significaba 5? ¿Cuántos metros? 500 metros. 500 Muy metros bien. por 500 metros teóricos. ¿Y prácticos cuántos? En la realidad, un poquito antes de 500. ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan? Me parece que eran 485. Perfecto. Son 485 metros prácticos. Esa distancia, ¿qué indicaba? Que a partir de los 500 metros teóricos o 485 metros prácticos, yo tenía que poner qué cosa, qué dispositivo electrónico para que no haya una perturbación. ¿Alguien me puede decir qué perturbación Un era? amplificador. Exactamente. Si la señal era analógica, poníamos un amplificador. Es decir, que el fabricante del cable me dice, ojo, porque vos a 500 metros teórico o 485 práctico vas a tener atenuación. La atenuación es una perturbación buena o mala. Es una situación buena o mala que se da cuando quiero transmitir una señal. La atenuación mala. Mala, es una perturbación. Acuérdense que todo lo que es perturbación es algo que perjudica la comunicación. ¿Sí? Perturba, o sea, molesta. La atenuación es algo mala, muy bien. Entonces, esos 500 metros o 485 me indicaban a mí, como usuario del cable, el fabricante me dice, ojo porque vas a tener atenuación. Y si tengo atenuación, ¿qué puedo llegar a tener del otro lado de la línea? ¿Distorsión? ¿Era? ¿O no? No, sí, después había otros efectos o perturbaciones que se sumaban, pero quedaban del otro lado de la línea. ¿Se acuerdan en la imagen con las perturbaciones? Si mandaba un 1 y llegaba a un 0, ¿qué pasó? Error de bits. Muy bien, un error de bit. El error de bit se da porque hay atenuación, se suma el efecto de distorsión por retardo,
se suma el efecto de, estamos haciendo repaso del tema anterior, distorsión por retardo, de ancho de banda limitado y del ruido. ¿Se acuerdan del ruido? Entonces, esas 4 perturbaciones, la suma de esas 4 perturbaciones, acuérdense que un cable que no sea fibra óptica, pero los demás cables, son medios imperfectos, ¿sí? Si bien tienen protección contra todas estas cosas, pero llega un momento que, por ejemplo, la atenuación dependía de qué factores que aumenta el grado de atenuación. Había 3 factores que decíamos, lo dijimos muchas veces, que me daban mayor o menor grado de atenuación. ¿Cuáles eran? La distancia. Uno era la distancia, muy bien, porque no es lo mismo que yo tenga que transmitir una señal, no importa independientemente del cable, a 1 metro que a 10 kilómetros, ¿no? Voy a tener mayor atenuación a 10 kilómetros. Bien. Otra no podía ser el tipo de cable. Perfecto. Esa es la segunda. ¿Y la tercera? Velocidad puede ser. La velocidad. Cuanto mayor velocidad tengo, menos... O sea, la suma de esos 3 factores que estamos nombrando, que dijo la compañera, lo dijo correctamente. La velocidad de la red, la distancia. ¿Y qué más dijo? Que me olvidé. Tipo de cable. Y el tipo de cable o medio de transmisión, ¿sí? Voy a tener mayor o menor grado de atenuación. Entonces, para redondear y no seguir yendo para atrás, el 10 base 5, el 10 base 2, el término base, se trata de que el cable trabaja en banda base. Entonces, en telecomunicaciones, el término banda base se refiere a la banda de frecuencias producida por un traductor. ¿Qué es un traductor? ¿Qué les parece que es un traductor? ¿Alguno sabe qué significa la palabra transductor? Por ejemplo, yo tengo un sensor. A ver, lo voy a dejar de compartir porque hay alguien que... Perdón, Esperen un segundito que alguien entró. Tomás Garza. Bien. ¿Qué es un traductor? ¿Qué les parece a ustedes que es un traductor? Un dispositivo, profe. Es un dispositivo, digamos, sí, electrónico que hace una traducción de una variable a otra, ¿sí? Por ejemplo, un sensor de temperatura, ¿qué mide? Grados centígrados, ¿no? Grados Fahrenheit. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el traductor lo que hace es tomar lo que mide ese sensor y convertirlo a una ¿qué? O sea, pasa de una variable física a una variable, si hablamos de corriente o de tensión o de potencia, ¿de qué estamos hablando? De una variable, son parámetros eléctricos. ¿Estamos de acuerdo? Eléctricos. Entonces, fíjense, el traductor lo que haría de mi voz sería un micrófono, porque si yo necesito amplificar mi voz para que en un auditorio se escuche, yo tengo que usar un micrófono y un amplificador. ¿Qué hace el micrófono? Capta mi voz, ¿sí? La capta. ¿Y la convierte a qué? A una corriente eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa corriente eléctrica pasa por el amplificador, pasa por el cable y se ve reflejada en los parlantes que están conectados al amplificador. Eso es un traductor. Es un dispositivo electrónico compuesto por un sensor y electrónica aparte que lo que hace es traducir una variable física que puede ser, no sé, grados centígrados, presión, ¿sí? Una variable analógica en una corriente eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien. Entonces, banda base dijimos, esperen que vamos a presentar nuevamente. Si no hay algo que no entienden, me preguntan, Entonces, un traductor es eso. Por ejemplo, en banda base tenemos que usar un traductor, que puede ser un micrófono o un manipulador telegráfico u otro tipo de dispositivo generador de señales, que no es necesario adaptarlo al medio por el que se va a transmitir.
Entonces, banda base quiere decir que si yo pongo entre la computadora y el cable no hay ningún dispositivo, se conecta directamente. El cable coaxial, por ejemplo, se va a conectar directamente a la computadora. Quiere decir que todo lo que sea voz, video, música, audio, lo que sea, no hay ningún dispositivo en el medio que pueda, digamos, adaptar ese tipo de comunicación. Por ejemplo, en banda ancha, usamos lo que es el módem, ¿no? Cuando nosotros accedemos a Internet, no lo tenemos en banda base Internet, lo tenemos en banda ancha. Entonces, el módem es el que hace la interfaz eléctrica entre lo que manda la computadora o lo que recibe la computadora, que es digital, lo pasa a analógico para que se pueda transmitir en el cable. En este caso, nosotros tenemos una computadora que no tiene nada entre medio del cable y de ella y se conecta directamente. Eso es banda base. También el término banda base implica que trabaja a cuántas frecuencias. ¿Una o varias? ¿Qué les parece a ustedes si es banda base? ¿Varias? A una. Varias, muy bien, varias, ¿sí? No, banda base es a una frecuencia, no, perdón, a una frecuencia, estaba pensando en banda ancha. Banda base es una sola frecuencia. Supongamos que el cable coaxial, según fabricante, me dice que soporta frecuencias, frecuencias hasta 350 MHz. ¿Cuál sería la banda base? ¿A qué frecuencia sería la banda base? Si yo puedo transmitir de 1 Hz a 350 MHz, dentro de ese rango, ¿sí? Yo puedo transmitir a una sola frecuencia, ¿se entiende? O la mínima o la máxima. Eso es banda base, pero a una sola frecuencia, dentro de un rango. Repito, si quiero transmitir a 350 MHz, ¿sí? Que es el máximo que soporta el cable coaxial, es una sola frecuencia de transmisión. O sea que toda la red, todas las computadoras, van a trabajar a 350 MHz, ¿se entiende? A esta frecuencia. Eso significa banda base. ¿Se entiende? Sí, profe. Y si, Sí. y si tengo una sola frecuencia para transmitir y recibir, la pregunta sería, ¿cuántas computadoras o dispositivos pueden transmitir en un determinado tiempo? Ahora, en este momento, hay dos dispositivos que quieren transmitir. ¿Transmiten los dos a la vez? ¿O transmite primero uno y después transmite el otro? Una a la vez sería. Uno a la vez. Muy bien, no pueden transmitir los dos a la vez. Eso es banda base. ¿Se entiende lo que es banda base? Entonces, banda base, ¿sí? Son frecuencias, se refieren a las bandas de frecuencias producidas por un transductor, como puede ser un micrófono u otro dispositivo que genere una señal que se tenga que transmitir por el cable, ¿sí? Tiene una sola frecuencia de transmisión y si tengo más de una computadora que quieran transmitir en un determinado tiempo, no lo van a poder hacer las dos a la vez, sino primero va a tener que transmitir una y después va a tener que transmitir la otra. ¿Se entiende lo que es banda base? Perfecto, profe, sí. Perfecto. Seguimos. Bueno, en banda base tenemos tres tipos de señales, como verán en el PowerPoint, llamadas unipolares, que es la señal digital básica que nosotros vemos o estuvimos viendo, o sea, para un nivel lógico 0, este es el nivel lógico 0, tengo un voltaje de 0 volt, y para un 1 lógico, digamos 1, tengo una tensión positiva que puede ser 5 volt, 10 volt, 15 volt. Fíjense que no tengo tensiones negativas en las unipolares. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Es decir, que siempre toma una polaridad positiva barra negativa, mientras que 0 solo es 0. Es decir, o tengo positivo, en este caso, o tengo negativo. El 1 lógico, en este caso, es positivo. El 0 lógico es 0 volt, no es negativo. Eso es unipolar. Después tenemos las señales polares,
donde la señal toma valores positivos para 1 y valores negativos para 0, ¿sí? Fíjese, si acá tengo el bit 1, acá tengo el bit 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, si tengo un 1 tengo una tensión positiva, si tengo un 0 tengo una tensión negativa. Si tengo un 1 vuelvo a tener una tensión positiva. Bueno, esa es una señal polar. Esta es unipolar, esta es polar, y después viene las bipolares, que un dígito toma valor con polaridad alternada y otro permanece en 0. Por ejemplo, tengo dos casos. El caso donde el 1 va a tomar como el 1 se lo va a tomar como una tensión positiva y el 0 neutra, o sea que no tiene polaridad, no tiene tensión. Y en el caso de abajo es al revés, es el 0 que va a tener una tensión positiva y va a invertir, fíjense que va a invertir, ¿sí? Y el 1 no va a tener tensión. Por ejemplo, vamos a suponer, si tengo este tren de bit y dijimos que el 1 es el que me va a dar el valor de tensión, ya sea positiva o negativa, lo va a hacer de forma alternada. El primer 1 lo hace positivamente. Fíjense, el 0 es neutro. El segundo 1 ya no lo toma positivo porque tuvo este 1, sino lo va a tomar como una tensión negativa. ¿Estamos de acuerdo? Como tengo 1, 1 acá, 1, 1, tengo dos unos, primero fue negativo, va a alternar esa tensión y lo va a poner positivo. Y en el 0 no tiene polaridad. Como el último 1 fue positivo, el que le sigue es el negativo, y así sucesivamente. Ese es el caso para el 1, cuando el 1 es el que alterna entre las tensiones positivas y negativas y el 0 es el neutro, digamos. Después tenemos el bipolar al revés, donde para el 1 va a ser neutro y para el 0 el primer 0 va a ser positivo, el segundo 0 va a tener una tensión negativa, el tercer 0 va a tener una tensión positiva y el cuarto 0 va a tener una tensión negativa. Eso se llama bipolar. Bipolar es alternado, ¿sí? Para un primer bit va a ser positivo, para un segundo bit del mismo valor va a ser negativo y sucesivamente. El otro valor de bit es neutro, ¿sí? ¿Se entendió entonces? Entonces, esta es la señal digitales que podemos llegar a encontrar en el tipo de banda de base. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros conocíamos el unipolar, ¿sí? Pero también vimos, acuérdense de la gráfica de las perturbaciones, que esto es lo que sacaba la computadora y la interfaz eléctrica convertía esto a tensiones positivas y negativas. Entonces vimos nosotros la unipolar y la polar. Nos faltó ver la bipolar, que es esta de acá, que es cuando tengo un 1, se alterna entre positivo y negativo, o tengo el caso de cuando tengo un 0, se alterna también entre tensiones positivas o negativas. ¿Dudas, consultas del tipo de señales que se manejan en banda base? ¿No, chicos? Bueno, seguimos. Bueno, acá tenemos lo que es banda base, transmite solo una señal a una determinada frecuencia. En banda ancha, no, acá ya estamos hablando de banda ancha, transmite más de una señal a varias frecuencias, ¿sí? No es decodificada. ¿Qué significa que no sea decodificada? Decodificada es que no se convierte de algo en otra cosa, ¿se entiende? Directamente se transmite como se generó, como el transductor lo captó, digamos. Eso significa que no sea decodificada. En banda ancha es decodificada y regenerada. ¿Quién hace la decodificación y regeneración en banda ancha? Y uno de los dispositivos que lo hace es el módem, ¿sí? El banda base tiene recursos limitados porque al transmitir a una sola frecuencia dijimos que una computadora puede transmitir a un tiempo determinado, no pueden transmitir más de una. Y en banda ancha tengo recursos amplios, significa que como tengo varias frecuencias para poder transmitir y recibir, yo puedo transmitir y recibir a un mismo tiempo en un dispositivo. En cambio, en banda base no. O transmito o recibo. ¿Se entiende? Bien. También la banda base es activo o inactivo. ¿Qué significa que sea activo o inactivo? ¿Qué les parece a ustedes?
que se lo prende cuando se necesita o algo así. Claro, que por ejemplo hay un dispositivo que puede estar activado o puede estar en stand-by, ¿no? Estar en stand-by no significa que esté apagado, sino que no está operando, ¿sí? Pero está alimentado, ¿se entiende? Bien, en cambio en banda ancha sí o sí tienen que estar conectados y activados para poder funcionar. Bueno, sigamos. Profe, me queda una duda. Sí, dígame. ¿Viste que en banda base usted dijo que traduce una variable analógica en una corriente eléctrica? ¿O entendí mal? ¿Sí? ¿No sería decodificada? Porque Sí, cambia digamos, algo a otro. no, pero cuando hablamos de codificación o de decodificación estamos hablando de pasar de analógico a digital. ¿Sí? Ah, genial. Listo. Bien. Ustedes pregunten todo lo que no sepan, ¿eh? Bueno, vamos a banda ancha y banda base. La banda base disminuye la componente de continua, ¿sí? Estas son las características que tiene banda base. Provee sincronismo entre transmisor y receptor, ahora lo vamos a ver. Permite detectar la presencia de la señal en la línea. Se la conoce como señales on-off. Y un micrófono, un manipulador telegráfico u otro dispositivo generador de señales son los que generan las señales en la banda base. Si nos vamos a banda ancha, tenemos una navegación tradicional y comunicaciones de persona a persona. Tenemos servicio de voz, ¿sí? Cuando usamos servicio de voz dice que los precios bajan, ¿sí? Televisión por internet y redes domésticas. Podemos ver internet, ¿sí? Servicios de información y esparcimiento, como pueden ser páginas web de juegos, ¿sí? Podemos en banda ancha navegar, podemos acceder a un juego vía online, ¿sí? En banda base no se puede hacer. Y tenemos alta velocidad. Por eso internet es de alta velocidad. Si fuera internet banda base, estaríamos años para poder hacer esta llamada o esta videoclase, ¿sí? Bien, son características de banda ancha y banda base. Ahora nos vamos a referir al ancho de banda. Cuando hablamos de ancho de banda estamos hablando de la velocidad que viaja la información en un tiempo determinado. ¿Sí? La medida de capacidad de datos en un canal se mide en, ¿se acuerdan que hablábamos de la tasa de transmisión? ¿Se acuerdan en el tema anterior? En bit por segundo, kbit por segundo, megabit por segundo y gigabit por segundo, ¿sí? Si hablamos de la velocidad de la red, estamos hablando de bit por segundo, kbit por segundo, megabit por segundo o gigabit por segundo. Si hablamos del rango que tiene el ancho de banda, estamos hablando en hertz, en unidad de frecuencia. Ya no estamos hablando de unidad de transmisión, de tasa de transmisión, sino estamos hablando de la frecuencia, del rango de frecuencia que soporta el medio donde se va a transmitir esa información. Por ejemplo, si yo la velocidad de la red la tengo en bit por segundo, el ancho de banda me va a dar en hertz, ¿se entiende? Si lo tengo en kbit por segundo, el ancho de banda me va a dar en kilohertz. Si lo tengo en megabit por segundo, la velocidad, el ancho de banda me va a dar en megahertz. Y si lo tengo en gigabit por segundo, la velocidad, el ancho de mi banda me va a dar en gigahertz. ¿Se entendió? Entonces, no confundamos. Esto que está acá no es la unidad del ancho de banda, sino es la unidad de la velocidad. ¿Cómo se produce la banda ancha? Bien. Tenemos algunos dispositivos. Primero, banda ancha es cuando nos conectamos a internet, ¿sí? Ya cuando tenemos un módem nosotros y nos podemos conectar a internet, ya estamos trabajando, nuestro dispositivo, nuestra computadora trabaja en banda ancha. ¿Estamos de acuerdo? El acceso a conexión a internet puede ser de tres maneras. Módem, que es el que tenemos nosotros. Nosotros tenemos módem y cable coaxil. Fíjense que tendríamos que tener en la pared, yo acá en mi pared tengo, ¿sí?, un cable coaxil que sale de la pared, ¿sí?, y se conecta al módem. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero también se puede dar internet por satélite. Módem y cable coaxil es alámbrico, es un sistema conectado con un cable, ¿sí? Pero también puedo tener internet vía satélite, ¿sí?, o inalámbrico. Y ahora, por lo que he escuchado en los servicios de cable como BBC o Fibertel, están poniendo fibra óptica,
para el usuario. Antes ponían fibra óptica, tendido de fibra óptica para acceder a Internet en las empresas. Ahora creo que uno puede pedir el servicio de conexión fibra óptica los usuarios, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre fibra óptica y coaxial? Bueno, la fibra óptica saben que no tiene atenuación, no tiene perturbaciones, el cable coaxial cuando lo pongo a la intemperie se estropea, la fibra óptica no, tiene varias ventajas. Por supuesto que si yo contrato un servicio de fibra óptica de Internet, voy a pagar 2 o 3 veces más Internet que estuviera pagando con cable coaxial. ¿Por qué? Porque los equipos que transmiten en fibra óptica son mucho más caros, el tendido de cable es mucho más caro, el metro de cable de fibra óptica es mucho más caro. Todo eso se ve reflejado cuando el usuario tiene que pagar la boleta de Internet. Pero sepan que uno creo que ya puede pedir que le pongan en la casa tendido de fibra óptica. Por supuesto que las velocidades van a ser mayores. Bien. Entonces, banda ancha es cuando ya estamos trabajando dentro de Internet. Banda base no estamos trabajando en Internet. Banda ancha sí. Conclusión. La banda ancha es el medio por el cual nos conectamos a Internet. Sería como si fuéramos a una autopista, ¿sí? Si nosotros vamos en auto, estamos recorriendo una autopista, la banda ancha sería la autopista. Y el ancho de banda es la velocidad que viaja la información, es decir, los paquetes por el medio, sería la velocidad que va mi auto dentro de la autopista. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Bien, entonces cuando hablamos de ancho de banda, estamos hablando de velocidad, y cuando hablamos de banda ancha, estamos hablando del medio por el cual estamos conectados a Internet. Bien. Acá ya tenemos tipos de transmisión que se dan dentro de un cable. Podemos tener transmisión en serie, ¿sí? Ustedes saben que tenemos cables que tienen un solo conductor, eso sería una transmisión tipo serie, o podemos tener una transmisión tipo paralelo. Por ejemplo, díganme un cable que se transmita en forma paralelo. ¿Qué les parece a ustedes? Que tiene un cable que tiene varios conductores. Por ejemplo, ¿cuál puede ser? ¿Cuáles eran los cables que tenían varios conductores? Par trenzado. El par trenzado, muy bien. ¿Otro? El cable coaxial podía tener un solo vidrio, podía tener varios, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? O sea, el par trenzado, sí o sí tengo varios pares de cable, 4 pares de cable, ¿se acuerdan? Entrelazados. Bueno, en el par trenzado lo que se hace es una transmisión en paralelo, ¿sí? En un par de 2 líneas, ¿sí? Par de 2 líneas, el monohilo, no multihilo, tengo un tipo serie, porque por una va la información y la otra se conectaba a masa. Entonces, a eso podemos decir, cuando yo tengo un solo cable o 2 cables, es una transmisión serie. Cuando tengo el multihilo, el par de 2 hilos multihilo, ahí ya tengo una transmisión en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Depende el tipo de cable y depende si es monohilo o multihilo. ¿Dónde no tengo transmisión paralelo dentro del cable? Hay un cable que no está en fibra óptica, puedo llegar a tener o no. En el par trenzado tengo. En el par de 2 hilos puedo llegar a tener o no, de acuerdo si es monohilo o multihilo. ¿Y cuál es el que no tengo varios cablecitos dentro o conductores para transmitir? ¿Cuál es el que queda? ¿Qué cable queda? El coaxial. El coaxial tiene un solo conductor, ¿sí? No tengo multihilo en coaxial. Entonces, eso sería una transmisión serie. Bien. Transmisión serie. Los datos se envían bit a bit de forma secuencial por un único canal de transmisión, ¿sí? Por ejemplo, en banda base, como yo tengo un solo cable, los datos se van a enviar bit a bit, entonces en banda base la transmisión que se realiza es serie. Transmisión paralelo, fíjense, se envían varios datos simultáneamente por distintos cables dentro de un cable, por distintos conductores, perdón, dentro de un cable,
usando para ello varios circuitos entre transmisor y receptor. Yo, qué sé yo, puedo decir que por este cable transmita y por este cable la computadora recibe, ¿sí? Por eso se puede dar la comunicación, digamos, que sea un dispositivo transmisor y al mismo tiempo receptor. ¿Eh? ¿Se entiende cuál es la diferencia entre transmisión serie y transmisión paralelo? ¿Sí? Acá en la serie o es transmisor o es receptor, pero no puede ser transmisor-receptor al mismo tiempo. En paralelo sí, porque tengo varios hilos para poder transmitir distintas señales. Bien. Y nos vamos a ver ahora al sincronismo de señales digitales. Entonces, cuando trabajamos en banda base con señales digitales de tipo unipolar, bipolar, polares, unipolares, ¿se acuerdan? Tenemos que generar entre el transmisor y el receptor una sincronización, ¿sí? Que el transmisor y el receptor estén sincronizados significa que estén trabajando a la misma frecuencia y a la misma velocidad, por ejemplo. ¿Sí? Yo no puedo tener un dispositivo que sea más rápido que el otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando se sincroniza los dos dispositivos, lo que tengo que hacer es, por medio de una señal, que ahora vamos a ver cómo se genera, ¿sí? Poner a la misma velocidad los dos dispositivos y a la misma frecuencia. Bien. El transmisor y el receptor deben estar sincronizados. Para esto es necesario que ambos tengan como referencia la misma base de tiempo para que uno no envíe más datos que el otro que no pueda recibir. Entonces, hay distintos tipos de sincronismo. Hay un sincronismo para una señal anisócrona, que ahora vamos a ver qué es. Hay un sincronismo para una señal isócrona. Hay un sincronismo para una transmisión síncrona y hay un sincronismo para una transmisión asíncrona. Esto, repito, es en banda base, ¿eh? Banda base. Yo no corregí anisócrona. Acá no es asíncrónica, sino es anisócronas. ¿Sí? Está mal el título. Disculpe, no lo corregí. Me olvidé de corregirlo ya. Bueno, vamos a las señales anisócronas. ¿Sí? Olvídense de esto. ¿Qué es una señal anisócrona? Es una señal digital, como vemos, fíjese que tiene el 0 lógico es 0 volt, el 1 lógico es una amplitud, un voltaje, que tiene los instantes significativos de esta señal. Es decir, aparecen en cualquier momento sin ninguna restricción. ¿Qué significa que los instantes significativos aparecen en cualquier momento? Fíjense que no respeta un patrón, no se da cada tantos segundos, ¿sí? Se da aleatoriamente en distintos tiempos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, esta señal, fíjense que acá tengo un bit, ¿sí? Este bit respeta una distancia, o sea que este bit para transmitirse tiene un determinado tiempo, igual que este. Aunque sea distinto, el tiempo que se va a transmitir este bit es el mismo que el 0, ¿sí? Acá como tengo dos bits 0, implica que acá, si acá es T y acá es T, acá yo tengo T y acá tengo T, o sea 2T, y así sucesivamente. Acá hay un patrón de bit o un patrón de tiempo que no se cambia, ¿sí? Que no se cambia, o sea, la distancia del 0 es la misma que la distancia del 1 y viceversa. Perdón, me fui para atrás. Pero acá, fíjense, acá el 1, fíjense la duración del pulso que tiene, ¿sí? Acá el 0, fíjense que el tiempo con que se transmite es menor que este bit. Este 1 es menor que este y que menor que este. Fíjense, este tiempo es más cortito, o sea que la duración de este pulso es menor. Acá tengo un 0 que es mayor a los otros 3 anteriores y así sucesivamente. Eso es una señal anisócrona. También una señal anisócrona, la duración de los pulsos que se representan no tienen por qué ser múltiplos, no son intervalos regulares. Fíjense, este tiene un intervalo de 7.01, pero este grande acá tiene un intervalo de 2.11, este tiene un intervalo de 3.04 y este tiene un intervalo de 11.07. Entonces, una señal anisócrona tiene dos condiciones. Primero, que la duración de los pulsos
no son intervalos fijos, pueden ser variables, ¿sí? Y que después que los intervalos o instantes significativos pueden aparecer en cualquier momento. No cumplen con un patrón normal, digamos. ¿Se entiende lo que es anisócrono? Sí. Bueno. Sí, profe. Vamos a las señales isócronas, perdón. Bien. Las señales, son señales digitales que tienen que los intervalos, fíjense en la figura, significativos, son múltiplos de un determinado valor y ese valor se lo llama t. Es decir, fíjense, acá tengo un 0 que tiene un intervalo t. Acá tengo un 1 que tiene un intervalo t. Pero acá tengo un 0 que tiene 2 veces el intervalo de los bits anteriores, porque tengo 2 bits. ¿Se entiende? Entonces, a diferencia del anterior, que no respetaba esos instantes significativos o intervalos, ¿sí? Las isocrónicas sí respetan ese intervalo t o tienen múltiplos. ¿Qué sé yo? Puedo tener 2t, 3 veces t, o sea, si acá agrego otro bit más en 0, voy a tener 3 veces t el tiempo mínimo. ¿Se entiende? Esta señal digital se genera por un reloj o base de tiempo, y si la señal es generada por un único reloj, todas las transiciones de los elementos van a ser múltiplos de ese valor t. Es como vemos acá. Acá tengo un valor t, acá tengo un valor t, pero acá tengo un valor 2t. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos los tipos de señales que se pueden transmitir, que son asocrónica, anisócrona, son términos medios complicados, y isócronas. Bien, ahora vamos a la transmisión síncrona. Que sea un dispositivo síncrono significa que tiene un sincronismo, ¿sí? Bien, entonces, se envían, además de los datos, fíjense que por este canal se envían los datos, y por otro canal se envían las señales de reloj, ¿sí? El receptor va a tener un reloj y el transmisor va a tener un reloj. Y con esta señal de reloj, lo que hacemos es que el receptor se sincronice con el emisor y así se determinen los instantes significativos de la señal que recibe. ¿Sí? Entonces, acá hay un sincronismo, por eso se llama síncrona, porque antes de que esta señal se transmita, el reloj del emisor se tiene que poner en sincronismo con el reloj del receptor. Una vez que se ponen en sincronismo, repito, trabajan a la misma frecuencia y velocidad, recién ahí se manda esta señal. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esa es una transmisión síncrona. Otra característica de la transmisión síncrona es que los datos se envían de manera consecutiva entre el emisor y el receptor, o sea, se mandan datos uno tras otro, ¿sí? Con un flujo constante de bit que viene determinado por la señal del reloj de sincronismo. Es decir, este canal que yo tengo acá siempre va a estar ocupado, siempre va a estar mandándose tramas, una detrás de la otra, ¿sí? No queda el canal ocioso o vacío en un determinado tiempo. Acá sí o sí, siempre este canal, el emisor siempre va a estar mandando información o bit al receptor. Y los datos que se envían se agrupan en bloques formando tramas. ¿Saben lo que es una trama? ¿Ustedes vieron lo que es una trama? ¿Con Luis Hay lo vieron? ¿Qué profesor tienen aparte de en otras materias de informática? ¿No tienen a Luis Hay o a Walter Regalía? Sí. Sí. A los dos, profe. ¿Y les enseñó lo que es una trama? No, creo que no. Creo que no. Bueno, uno les comento que una trama son los bits de información, o sea, una trama tiene distintos campos. Tiene un campo que es la información, que son estos bits que se tienen que transmitir, ¿sí? Y adelante de esos bits hay unos campos, digamos, que se ponen de control, que pueden ser el preámbulo, ¿sí? Hay unos bits que se suman a los bits de información, que uno es el preámbulo, es el campo preámbulo, que significa que cuando llega esa trama o ese paquete al receptor, el receptor dice, oh, me llegó una trama, ¿sí? Es un preámbulo, es como el preámbulo de la Constitución. El preámbulo, ¿ustedes lo conocen, el preámbulo de la Constitución?
¿Lo estudiaron? ¿Lo leyeron alguna vez? Bueno, ¿lo saben recitar? No, no me acuerdo. No se acuerdan. Bueno, ¿qué dice el preámbulo de la Constitución? Nos da una pauta de los artículos que están, o sea, nos da una noción, una información primaria de lo que vamos a leer dentro de ese librito que es la Constitución. ¿Sí? Habla de hombres libres, habla de los representantes que en ese momento hicieron la Constitución, ¿sí? Que se reunieron, ¿sí? Habla de que cualquier persona del mundo puede habitar nuestro suelo, ¿sí? Entonces nos está dando como una cierta noción de lo que quiere decir o los artículos o de qué se va a tratar los artículos que hay dentro de esa constitución o libro. Bueno, el preámbulo en una trama es, al receptor le da una idea de que algo le va a llegar, ¿se entiende? Ojo porque me llegó un preámbulo, o sea que atrás de ese preámbulo va a haber información, ¿se entiende? Bueno, es como un estado de alerta del receptor. Bien, después del preámbulo vienen dos campos que son dirección-destino, que es la dirección del receptor, porque yo cuando mando una trama tengo que saber, o sea, la computadora tiene que saber a quién manda la trama, eso el transmisor, y el receptor tiene que saber quién le envió la trama, ¿se entiende? Entonces tiene un campo origen o emisor, donde tiene la dirección del transmisor, y luego viene un campo destino o receptor. ¿Por qué? Porque esa trama tiene que ir a un lugar, a una dirección, ¿sí? Que en este caso va a ser la computadora receptora. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo tengo que mandar también la dirección del emisor? Porque el receptor la recibe, la procesa y le tiene que mandar una contestación al emisor de que la recibió y la procesó. Entonces tiene que saber, ¿sí? ¿A quién me mandó la trama esta para que yo haga esta determinada operación? Bueno, aquella computadora. Entonces yo le mando, después que procesó el receptor toda la información e hizo lo que le pidió el emisor, le manda como una respuesta, ya está lo que vos me pediste, quédate tranquilo, no me mandes más nada. ¿Estamos de acuerdo? Es como cuando nosotros antes escribíamos cartas. ¿Se acuerdan que nosotros poníamos remitente? ¿Sí? ¿Ustedes alguna vez escribieron alguna carta? No, profe. ¿No? Profe, perdón que lo interrumpa. A las 11 tenemos una clase de consulta y hay algunos alumnos que tienen que ir porque tienen Bueno, duda. ¿qué hora es? Perdón, no sabía. Me hubiesen dicho, ya está. Bueno, ¿qué quieren hacer? Yo me quedo porque no necesito, pero capaz que hay otros alumnos sí. Sí, yo también me quedo. Bueno, no se preocupen si tienen que ir, vayan, yo les grabo esta conversación, de última después la ven, ¿estamos de acuerdo? Se la voy a poner en el Classroom. Así que si alguno quiere ir le doy permiso, fíjense con qué libertad nos manejamos, ¿sí? Lo único que les pido es que consulten las dudas antes de retirarse y que hagan los ejercicios, ¿sí? Y que repasen la teoría, no se olviden, anterior. Listo, sigo entonces. Gracias por avisar. Buenísimo. Bueno. Entonces, adelante dijimos, teníamos el preámbulo, la dirección fuente y la dirección destino. Y al final de los bits de información viene lo que se llama todo la verificación de que si llegó bien o no llegó bien la trama, ¿sí? Es una verificación de paridad, detector de errores, ¿sí? Bueno, la suma de los campos de los bits que vimos, preámbulo, emisor, receptor, más la de control, más la información, eso me da lo que es una trama. ¿Estamos de acuerdo? ¿Más o menos se entiende lo que es una trama? No son solamente bits puros, sino se le agregan bits adicionales adelante de esos bits puros de información y bits atrás para poder, digamos, recepcionar y transmitir en condiciones ideales la trama, ¿sí? Bien, seguimos. Entonces, la transmisión síncrona tiene un reloj, el transmisor y el receptor se ponen de acuerdo, se sincronizan y se manda información, ¿sí? Y esa información es fluida, constantemente el emisor le está mandando tramas o bits al receptor. Bien. Veamos la transmisión asíncrona.
La base de tiempo del emisor y receptor no es la misma. Es decir, fíjense, acá ya no hay una sincronía, no se unen los dos relojitos como se unían antes. ¿Ves que acá se une este reloj con este? Bueno, en la síncrona no. Cada uno trabaja a una determinada frecuencia. ¿Sí? Esa es una diferencia de transmisión con respecto a la anterior. O sea que acá no es necesario que se pongan en concordancia el reloj del emisor con el reloj del receptor. Entonces, la base de tiempo o la sincronización del emisor-receptor no es la misma. El tipo de transmisión se transmite por palabra, byte o conjunto de bits, que están precedidos por un bit de arranque, start, este es el bit de arranque, y con un bit de parada, stop. ¿Sí? Entonces, en la transmisión asíncrona no tenemos sincronización de reloj, y acá la información, como pueden ver, no es continua. Solamente se manda información cuando el emisor necesita transmitir. Si no necesita transmitir, el canal queda libre. ¿Sí? Se llama por demanda. Y la diferencia es que el otro tenía campos de tramas, ¿sí? O paquetes, y en este caso lo soluciono con un bit de stop y un bit de start. ¿Sí? No tengo el campo destino, el campo fuente, el preámbulo y la verificación, sino tengo stop y start. Esa es la diferencia de la transmisión asíncrona. Esta transmisión es por demanda, solamente se va a mandar información cuando el emisor necesite mandar, y la anterior es por de ciclo fijo, significa que constantemente el emisor le está mandando información al receptor. ¿Se entendió la diferencia entre transmisión síncrona y asíncrona? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces la transmisión síncrona, asíncrona y las señales isócronas y anisócronas se da en banda base, no en banda ancha. Estamos hablando de banda base. Bien. Y por último, para finalizar, tenemos la clasificación de los sistemas de transmisión. Tenemos 3 métodos de transmisión, ¿sí? El simplex, el full duplex y el half duplex. Estos son dispositivos, por ejemplo, computadoras. Puedo tener un dispositivo transmisor y uno receptor. Fíjense que este es transmisor y este receptor. No se puede invertir el sentido de, digamos, de la información. A eso se le llama simplex. Es cuando un dispositivo es transmisor solamente y del otro lado de la línea tengo un dispositivo receptor. Un ejemplo de una comunicación simple son los sistemas de radio y televisión. Nosotros en nuestra casa tenemos un televisor que es un receptor de señales de televisión. ¿Sí? No podemos transmitir señales nosotros. Solamente recibimos con el televisor. O también tenemos un receptor de radio. No realizamos transmisiones de radio. ¿Sí? Entonces, esa comunicación de televisión y radio se llama simplex. Después tenemos half duplex, que fíjense, este dispositivo en un momento es transmisor y en algún otro momento será receptor. No puede ser transmisor y receptor al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, si este es transmisor, este sí o sí tiene que ser receptor. Y si este es transmisor, este sí o sí tiene que ser receptor. Perdón, estoy hablando acá, half duplex. Acá, perdónenme, acá, me equivoqué. ¿Sí? Acá se tiene que dar eso. Si este transmite, este recibe, y si este transmite, este va a recibir. Un ejemplo de eso es los aficionados, ¿vieron? O los radios de banda civil, los handy, los que tienen handy, walkie-talkie, bueno. Cuando hay 2 personas que se comunican por handy, una primero habla, la otra escucha y después la otra le contesta. No se puede dar la comunicación al mismo tiempo porque no se entiende nada. ¿Estamos de acuerdo? Hay ruido, distorsión. Bien. Y full duplex, que es el del medio, esto tendría que ser A, B y C, pero bueno, está al revés. El full duplex es lo que estamos haciendo ahora. Ahora estamos transmitiendo y recibiendo al mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, con los teléfonos celulares o con las videollamadas o las videoclases. ¿Por qué? Porque ustedes están recibiendo la información que yo les estoy dando y ustedes me van preguntando las dudas que ustedes tienen en el mismo tiempo. ¿Se entiende la diferencia entre unos y otros? Sí. Sí. Bueno, Profe. ¿dudas, consultas? Profe, ¿puede explicar de vuelta lo que es el simplex? Simplex. El simplex es
por ejemplo, los receptores de televisión. El televisor es un receptor, no es un transmisor. Entonces, a ustedes las señales de televisión, ¿quién las manda? Los canales de cable o los canales de televisión. Eso sería el transmisor. La antena transmisora de ese canal sería el transmisor. ¿Y en nuestra casa qué tenemos? El receptor, que es el televisor. Quiere decir que nosotros, como usuarios de la televisión o consumidores de televisión o radio, no podemos transmitir señales, ¿entiende? Entonces, sí o sí somos receptores nosotros, en este caso. En el hub duplex yo puedo ser transmisor o receptor, no en el mismo tiempo. Si en un determinado tiempo soy transmisor, no puedo ser en el mismo tiempo receptor, ¿se entiende? Y el dispositivo que está del otro lado, si yo soy transmisor, el del otro lado tiene que ser receptor y viceversa. Y eso, un ejemplo de eso son los handy o los walkie-talkie, ¿sí? O los sistemas de comunicaciones UHF, VHF, si alguno tiene algún familiar camionero que vieron que el camión tiene como un handy, que se puede comunicar con otros camioneros, bueno, eso sería un hub duplex. Son esos tipos de radio que tienen los autos o los camiones, o la policía o la ambulancia, ¿sí? Para comunicarse con algún operador, digamos. Y los full duplex son los celulares, ¿sí? Porque yo el celular puedo transmitir y recibir al mismo tiempo, ¿sí? Puedo estar hablando por teléfono y puedo transmitir un mail al mismo tiempo, ¿se entiende? Estoy recibiendo la comunicación de otra persona y yo en ese momento también estoy, aparte de hablando con esa persona, estoy mandando un mail a la otra parte de la línea. Entonces, a eso se llama full duplex. ¿Dudas? Yo por ahora no. ¿No? Bueno, ¿Puedo repetir lo que es el de asíncrona? Porque no me quedó bien claro. asíncrona. Bueno. Sí. La diferencia con síncrona, cual visualmente, es que acá, fíjate, el reloj se sincroniza con el otro reloj y que se está mandando constantemente tramas, ¿sí? Paquete de tramas o de bit del emisor al receptor. No para de mandar. El canal está constantemente ocupado. Por eso se llama de ciclo fijo, ¿sí? Eso es una transmisión síncrona. ¿Por qué? Porque síncrona viene de sincronismo. Porque los relojes se ponen a la misma frecuencia y velocidad y una vez que se produjo esa sincronización, se mandan los datos. Bien, asíncrono, fíjate que acá no se une el reloj del emisor con el reloj del receptor, por lo tanto acá no están en sincronismo. Este puede estar trabajando a una determinada frecuencia y este a otra frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Uno puede ser más veloz que el otro. Bien, y aparte ya no tengo tramas, no tengo campos de control como dijimos, destino, fuente, verificación de error, sino tengo, aparte de la información, tengo un solo bit de arranque y un solo bit de parada. Y no es de ciclo fijo, es por demanda. Solamente se va a mandar información cuando este dispositivo lo quiera mandar. Si no necesita mandar, el canal queda libre. Por eso se llama asíncrono. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, chicos. No estaba compartiendo pantalla, ¿no? No compartió, pero sí me está dando una idea de la imagen como es. Bueno, ¿quiere que comparte? ¿Lo vuelva a explicar? ¿O ya lo entendieron? Bueno, fíjense en el video que yo les pasé, que está ahí bien, en uno de los videos explica, ¿sí? Y está explicado bien qué es asíncrono y qué es síncrono. Bien, Profe, sí, yo tengo una pregunta, pero sobre el trabajo, el punto 7A. el trabajo. Bueno, vamos a compartir primero vamos a compartir porque el trabajo lo tengo acá. Presentar ventana. A ver, el trabajito, ¿dónde está?
Sí, acá, ¿lo ven el trabajito? Sí, ¿qué? El 7A. ¿En ¿Cuánto tipo de señal de sincronismo hay eso para enviar una señal digital? A ver, ¿va la señal anisócrona? sí, eso sí. ¿Va la señal isócrona? Sí, ¿Va la transmisión síncrona? esa es la que no sabía. Y si hablamos de sincronismo acá, Sí, mira. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No están todas acá? sí, sí. Entonces, ¿cómo iría? Irían las 4. Las 4. Lo que sí, a mí me interesa cuál es la diferencia entre una señal anisócrona y una señal isócrona, y cuál es la diferencia de una transmisión síncrona a una transmisión asíncrona. O sea, en la transmisión síncrona o asíncrona tengo estos dos tipos de señales, ¿entiende? Tengo una señal isócrona o una señal anisócrona. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta más? Por ahora no, profe. ¿Cuál sería la unidad del ancho de banda acá? O sea, no del ancho de banda, de la velocidad. Acá tendríamos que haber puesto velocidad. Bytes por segundo, kilobytes por Bit por segundo, muy bien. ¿Baudios qué era? ¿La unidad de qué? Eso ya estamos viendo del otro tema. ¿Qué era? Los baudios. La unidad ¿de qué tipo de tasa? De bits. No, la tasa de bit tenía la unidad precisamente bit por segundo, kbit por segundo, megabit por segundo. Era otra tasa, ¿cómo cuál era? Empezaba con M o con S también se lo podía llamar. Eran los cambios de 0 a 1 y de 1 a 0 de una señal digital. Tasa de señalización o de modulación. Y esta es la unidad, estas tres son las unidades de la tasa de bit de datos. Decibeles. ¿Y quién tenía la unidad de decibeles? Eso era la práctica. ¿Por qué usábamos decibeles? ¿Y qué calculábamos con los decibeles? La amplificación. La amplificación. Y lo que es la perturbación, ¿cuál sería? La amplificación es la solución a qué perturbación. A la atenuación. A la atenuación. Entonces, ¿por qué aplicábamos decibeles? Bueno, pues teníamos que aplicar logaritmos porque si sacábamos, acuérdense, atenuación adimensional o amplificación adimensional, que era voltaje sobre voltaje, corriente sobre corriente o potencia sobre potencia, y le quería dar una unidad a la atenuación o a la amplificación, usábamos logaritmo en base 10. De ahí viene decibel. Bell en honor, digamos, a Graham Bell, que fue el que supuestamente inventó el teléfono. Ahí alguien le robó el invento a otro, porque también se hablaba de Marconi, era un italiano que había inventado el teléfono, igual. Bien como es, cuando uno inventa algo y no lo patenta enseguida, corre el riesgo de que otro se lo... Sí. Bien. ¿Alguna otra duda más? Bueno, es muy sencillo el trabajito, ¿sí? Lo que les voy a pedir, y terminamos la clase y ya los libero y pueden entrar a la otra, es que lean, vean los videos, las actividades que no hicieron las hagan y no me la entreguen, que la tengan cuando los convoque, ahí recién me la van a entregar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Este trabajo no te lo entregamos? Este sí. Ah, este sí. Sí. No, estoy hablando de los que le faltó hacer actividades anteriores, por favor.
háganlas, pero no me la entreguen, no las pongan en el Classroom. Después se las voy a pedir en la videoclase llamada. Ya les voy a decir cuándo va a ser. Les voy a decir con tiempo. Igualmente ustedes vayan, ya les digo, mirando los videos nuevamente y cualquier consulta tenemos la vía del WhatsApp o del mail. Si van a mandar un mail, por favor no me lo manden por Classroom, porque el Classroom, por ahí yo abro el Classroom y no, si no entro, no sé por qué no aparece enseguida. Mándenmelo a mi mail personal, particular, figura ahí. Si no lo tienen, se los digo. Pero creo que lo tienen en el Classroom. ¿Mm? Así que mándenme no por el Classroom, sino al mail particular, porque así lo recibo más rápido. Y si no, el WhatsApp es lo más rápido que hay, ¿no? Ante una duda, siempre consulto con mayor rapidez en el WhatsApp. Bueno, chicos, si no hay más dudas, digamos, los libero se pueden retirar. Bueno, cuídense y Bueno, profe. vamos que falta poco. Bueno, Nos profe. vemos. Pónganse las Gracias. pilas y terminamos. Chao, Un profe. abrazo. Sí. Nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, chao. Saludos. Chao, chao. Adiós.